¿Y si tu sufrimiento es una elección? Krishnamurti decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia puede parecer sutil, pero es abismal. El dolor físico, las pérdidas, los conflictos, todo eso forma parte de la vida. Pero el sufrimiento aparece cuando nuestra mente se resiste, cuando se aferra, cuando quiere controlar o evitar lo que está ocurriendo. Esa resistencia mental es el origen de la mayor parte del sufrimiento humano. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sufrido no por lo que pasa, sino por lo que crees que debería estar pasando, por cómo deberían tratarte, por lo que deberías haber hecho, por lo que deberías sentir? Ese diálogo interno, esa narrativa constante, es lo que Krishnamurti observaba con claridad quirúrgica. Él no ofrecía técnicas ni métodos, solo una cosa: observar, mirar, sin juicio, sin pasado, sin filtros. La observación pura es, para él, el inicio de la verdadera libertad. Krishnamurti decía que el pensamiento es tiempo, y el tiempo es sufrimiento. ¿Qué significa esto? Que cada vez que pensamos en lo que fue o en lo que podría ser, nos salimos de la hora. El pensamiento proyecta imágenes de éxito, de fracaso, de dolor, de placer. Y esas imágenes se convierten en expectativas, comparaciones, miedo. Es en ese espacio mental donde el sufrimiento florece. Pero si dejamos de pensar por un momento, si simplemente estamos con lo que es, sin añadirle nada, el sufrimiento se disuelve, no porque el problema desaparezca, sino porque desaparece el yo que sufre por él. El yo, para Krishnamurti, es una construcción del pensamiento. Es la acumulación de experiencias, memorias, heridas, placeres. Y el yo siempre busca seguridad, permanencia, validación. Pero la vida no ofrece seguridad, ni permanencia, ni certezas. Entonces el yo entra en conflicto, y ese conflicto es el sufrimiento. ¿Puedes ver eso? Puedes ver que no sufres por lo que sucede, sino por lo que crees que significa eso que sucede. Ahí está la clave, el significado. El pensamiento interpreta todo, le pone una etiqueta, un juicio, una comparación. Y en ese acto de interpretar, ya no estás viviendo lo que es, estás viviendo tu versión mental de eso. Y esa versión, muchas veces, duele más que la realidad. Krishnamurti no quería que lo siguieras. De hecho, disolvió la organización que lo había nombrado su líder espiritual. Porque entendía que la verdad no puede ser organizada, ni enseñada, ni transmitida como una doctrina. La verdad solo puede ser vista directamente, por uno mismo, en el momento presente. Y eso requiere atención, una atención total, no para cambiar lo que ves, sino para ver completamente. Porque al ver completamente, sin juicio, sin huida, sin búsqueda, ocurre algo. Esa atención trae consigo una transformación, no forzada, no deseada, sino natural. Como una flor que se abre con el sol. Entonces, el sufrimiento es una elección, en muchos casos sí, no porque lo elijamos conscientemente, sino porque no vemos el mecanismo que lo sostiene. Pero cuando lo ves, cuando ves cómo el pensamiento crea una imagen, cómo esa imagen genera miedo, cómo ese miedo se transforma en sufrimiento, entonces hay una posibilidad. La posibilidad de no seguir ese camino automático. La posibilidad de estar con lo que es, sin necesidad de cambiarlo. Y en ese espacio, aparece algo que no es sufrimiento, no es placer tampoco, es paz. Silencio, presencia. Krishnamurti no hablaba de evitar el dolor, ni de ser positivo, ni de reprogramar la mente. Su mensaje era más radical. Puedes ver lo que eres, tal como eres, sin intentar convertirte en otra cosa. Puedes mirar tu tristeza, tu miedo, tu rabia,
sin decir «esto está mal», sin intentar arreglarlo. Esa mirada es sanadora, no porque solucione el problema, sino porque elimina al yo que se siente separado de él. Y cuando no hay separación, no hay conflicto. Solo hay comprensión, y esa comprensión es libertad. Este no es un mensaje popular, no promete éxito, ni felicidad rápida, ni técnicas infalibles. Es incómodo, es confrontador, pero es real, porque apuntan a lo esencial. Y si llegaste hasta aquí, probablemente algo dentro de ti también lo sabe. Así que la próxima vez que sientas que estás sufriendo, detente, observa. ¿Qué estás pensando? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué historia te estás contando? Y si logras ver eso sin querer cambiarlo, tal vez descubras que no necesitas sufrir. Cuando empezamos a observarnos sin interferencia, sin ideas preconcebidas, ocurre algo sutil pero revolucionario. La mente se vuelve más clara, más ligera, porque no estamos luchando por cambiar nada, ni por sostener ninguna máscara. La lucha por cambiar lo que sentimos es una forma más de violencia interna. Y esa violencia es sufrimiento. No porque las emociones sean malas, sino porque tratamos de dominarlas, controlarlas o reprimirlas. En lugar de eso, ¿y si simplemente las sintieras? ¿Y si el miedo, la tristeza o la ira pudieran ser experimentadas sin etiquetas, sin intentar entenderlas desde el pensamiento? Solo estar con ellas, en silencio. Esa quietud transforma. La mayoría de nosotros vivimos en reacción constante. Nos pasa algo y reaccionamos. Nos dicen algo y reaccionamos. No hay espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio está nuestra libertad. Pero si no hay espacio, solo hay condicionamiento. Actuamos desde patrones viejos, desde memorias, desde heridas que ni siquiera recordamos bien. Y eso es vivir dormido, automáticamente, con un yo que cree estar despierto, pero que solo repite lo aprendido. No es que tengas que dejar de pensar, es que tienes que ver cómo piensas, ver el pensamiento sin ser atrapado por él, sin seguir su corriente como si fuera inevitable. Cuando observas un pensamiento sin identificarte, sin pelearte con él, simplemente mirándolo como si lo vieras en una pantalla, ese pensamiento pierde fuerza. Y ahí, en esa pérdida de energía, aparece algo que no viene del esfuerzo. Aparece el silencio. No el silencio de no hablar, sino el silencio interior. Esa quietud que no depende de las circunstancias, que está ahí debajo de todo el ruido. Hay una forma de vivir que no se basa en el miedo, ni en la búsqueda constante de seguridad. Pero para vivir así, primero tienes que ver que tu sufrimiento viene de esa búsqueda. Todo lo que haces para evitar el miedo, termina reforzando al miedo. Todo lo que haces para encontrar felicidad, muchas veces te aleja de ella, porque está basado en la idea de que no eres suficiente ahora, de que falta algo. Y esa idea misma es sufrimiento, es carencia, es separación. Cuando estás completamente presente, aunque solo sea por un instante, no hay carencia. No hay comparación, no hay miedo. Estás simplemente siendo. Y ese estado no se puede imitar, no se puede repetir, no se puede buscar. Solo ocurre cuando dejas de buscar. Es paradójico, sí, pero es real. La mente no lo puede atrapar, porque es más allá de la mente. Y cuando lo tocas, aunque sea por un segundo, algo cambia. No sabes qué es, pero ya no eres el mismo. La pregunta no es cómo dejar de sufrir. La pregunta real es, ¿puedes ver cómo sufres? ¿Puedes ver todo el proceso en tiempo real? No es mirar con análisis, ni con introspección mental. Es ver sin pensar, ver lo que pasa sin intentar corregirlo. Eso requiere una atención tan viva, tan aguda, que la mente no puede dividirse. Esa atención no es concentración, es más bien una presencia total. Y desde ahí, el sufrimiento se revela por lo que es,
una creación del pensamiento que no queremos soltar. ¿Por qué no queremos soltarlo? Porque el sufrimiento también nos da identidad, nos hace sentir alguien, nos define, nos da un rol. A veces incluso nos conecta con otros, y dejarlo ir puede parecer aterrador, como una muerte. Y lo es, pero es la muerte de lo falso, de lo impuesto, de lo que nunca fuiste realmente. Y esa muerte es libertad, es vida. No puedes tener ambas cosas. No puedes tener la seguridad del yo y la libertad del ser. Tienes que soltar una para conocer la otra. Y ese salto, nadie lo puede dar por ti. La belleza de esta visión es que no necesitas cambiar nada para estar en paz. Solo necesitas ver de verdad, no con los ojos del pasado, no con lo que te dijeron, no con lo que esperas, sino ver con una mirada nueva, fresca, sin carga. Cada vez que logras eso, aunque sea un instante, es como si renacieras. El mundo se ve distinto. Tus problemas siguen ahí, tal vez, pero tú no estás atrapado en ellos. Y desde ahí, desde esa claridad, puedes actuar. No desde el miedo, no desde el deber, desde la verdad. Esta libertad no está en el futuro. No está en otra vida. No está después de leer 10 libros o hacer 10 cursos. Está aquí, ahora, en este momento, en tu capacidad de mirar lo que eres sin escapar. Y eso, aunque parezca simple, es el acto más valiente que existe. Existe un momento casi imperceptible en el que el pensamiento comienza a construir una historia sobre lo que está pasando, lo que pasará, o lo que debería haber pasado. Ese momento, tan pequeño como un suspiro, es el inicio del sufrimiento, porque a partir de ahí dejamos de vivir lo real y empezamos a vivir en un escenario mental. No vemos a las personas tal como son, sino como creemos que son. No escuchamos las palabras tal como se dicen, sino como creemos que se dicen. Y así, poco a poco, nos alejamos del presente. Ese alejamiento es sufrimiento, porque es una ruptura con lo que es, en favor de lo que imaginamos. Pero no lo hacemos porque seamos malos o débiles. Lo hacemos porque así nos enseñaron a vivir. Desde pequeños aprendemos a interpretar, a protegernos, a planear. Y eso tiene su utilidad. Pero cuando la mente se convierte en nuestra única realidad, nos perdemos a nosotros mismos. El miedo se vuelve nuestro filtro. Y todo lo que vemos está teñido por ese miedo. Lo que podría pasar, lo que podríamos perder, lo que no deberíamos sentir. Y en ese esfuerzo constante por evitar el dolor, terminamos encerrados en él. Imagínate caminando con una piedra en el zapato. Te acostumbras al dolor, lo soportas. Incluso te convences de que es normal caminar así. Hasta que un día te paras, te quitas el zapato y descubres que puedes caminar sin dolor. Pero para que eso ocurra, necesitas parar, no seguir adelante como si nada. El problema no es el camino, es no darte cuenta de que estás caminando con algo que puedes soltar. Eso es la observación. Parar, mirar y ver si lo que cargas es necesario. Casi siempre no lo es. Casi siempre lo que más pesa es lo que no vemos. Hay una pregunta poderosa. ¿Puedo estar en paz con esto tal como es? No con lo que quiero que sea, no con lo que debería ser, con lo que es. Si la respuesta es no, observa qué lo impide. ¿Es una expectativa, una comparación, una historia? Y no intentes cambiar la respuesta, solo obsérvala. Ahí empieza la verdadera transformación, no al cambiar lo externo, sino al dejar de resistirse. Porque la resistencia es una forma de conflicto. Y todo conflicto interior se convierte en sufrimiento, tarde o temprano. A veces creemos que si soltamos el control, todo se derrumbará. Pero lo que se derrumba no es la vida, es la ilusión de control. Y detrás de esa ilusión hay una paz más profunda, una paz que no depende de nada, una calma que no necesita que todo esté bien, solo necesita que estés presente.
Y estar presente no significa aceptar pasivamente todo. Significa estar ahí con atención, sin juicio. Desde ahí, cualquier acción que tomes será más clara, más libre, porque no estará impulsada por el miedo ni por el ego. Muchos creen que despertar es una experiencia espectacular, llena de luz y certezas, pero en realidad, despertar es profundamente sencillo. Es ver con claridad lo que antes estaba nublado. Es darte cuenta de que has vivido creyendo cosas que no son ciertas. Y eso al principio puede doler, porque desmonta tu identidad, te deja desnudo, pero en esa desnudez hay verdad. Y la verdad no duele. Lo que duele es el apego a la mentira. Cuando eso cae, aparece algo más grande, no tú siendo mejor, sino tú siendo real. El silencio interior no es algo que se consigue. Es algo que aparece cuando dejas de buscar, cuando dejas de correr hacia lo que quieres y de huir de lo que temes, y simplemente estás, sin nada que añadir, sin nada que proteger. Eso que parece nada es lo más transformador que existe. Desde ahí todas las máscaras caen, las exigencias se disuelven, y lo que queda no necesita explicación. Solo necesita ser vivido, como un perfume que no puedes describir, pero que lo llena todo. ¿Puede una mente atrapada en el conflicto liberarse a sí misma? No, no puede. Pero puede ver el conflicto. Puede verlo sin intentar resolverlo. Y esa visión es la chispa del cambio. No hay técnica para eso. No hay camino. Solo atención. Una atención tan pura que no busca nada. Y cuando no se busca nada, todo se revela. No lo que quieres oír, sino lo que es. Y esa revelación, aunque sea dura, es el inicio de una nueva forma de vivir. Más honesta, más ligera, más libre. La mente, en su intento por entender, muchas veces termina creando más confusión. Quiere respuestas rápidas, quiere garantías, quiere saber con certeza qué hacer. Pero la vida no opera con certezas, opera con movimiento constante, con cambio, con fluidez. Y esa fluidez es algo que la mente teme, porque no puede controlarla. Entonces empieza a dividir. Esto está bien, esto está mal, esto lo quiero, esto lo rechazo. Y en esa división nace la tensión, nace el conflicto, nace el sufrimiento. La vida simplemente es. No pregunta si estás listo, no espera a que entiendas, solo fluye. Y tú puedes oponerte, resistirte, quejarte. O puedes moverte con ella. Pero para moverte con la vida, necesitas soltar el peso del yo. Ese yo que dice, esto debería ser diferente, esto no me gusta, esto no es justo. Ese yo que compara, que guarda rencores, que se victimiza. Mientras ese yo dirija tu mirada, no verás la realidad, verás una proyección. Y vivir en una proyección es vivir desconectado, del momento, de los otros, de ti. No se trata de ignorar lo que sientes, ni de negar el dolor. Se trata de permitir que el dolor exista sin convertirlo en una identidad, sin hacer de él una historia que repites. Porque cuando el dolor es observado sin añadidos, sin narrativas, se transforma. Se vuelve liviano, pierde fuerza, y en ese espacio aparece algo más profundo que el alivio. Aparece comprensión. Comprensión no como una idea, sino como una experiencia directa, como un fuego que consume lo falso y deja solo lo esencial. Si observas atentamente, verás que lo que más miedo te da no es el dolor en sí, sino la posibilidad de no controlarlo. El miedo no es al hecho, sino a la incertidumbre, a no saber cómo te vas a sentir, qué va a pasar, cómo vas a reaccionar. Ese no saber es lo que el ego no tolera, porque el ego vive de planear, de calcular, de tener la sensación de dominio. Pero la vida real no se puede controlar, solo se puede vivir, y vivir es estar presente con lo que sea que venga, sin protegerte todo el tiempo. Eso no es debilidad, eso es coraje. Y es curioso cómo muchas personas
creen que sufrir es señal de profundidad, como si el sufrimiento les diera valor, les diera sentido. Pero lo profundo no es sufrir. Lo profundo es ver con claridad. Y esa claridad no necesita adornos ni dramatismo. Solo requiere honestidad, una honestidad brutal contigo mismo, con tus miedos, tus apegos, tus máscaras. Y eso sí duele, porque implica dejar morir partes de ti, pero también libera, porque por primera vez te ves tal como eres, sin filtros, sin historia, solo tú. Hay un silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de resistencia. Es el silencio que aparece cuando no estás tratando de cambiar nada, cuando no estás luchando por tener razón, ni por ser mejor, ni por encajar. Ese silencio no se impone, llega cuando sueltas, y no sueltas desde el esfuerzo, sueltas porque ya no tiene sentido cargar. Y al soltar, descubres que puedes vivir sin todo eso que creías necesario, sin la constante validación, sin el constante miedo, sin la constante búsqueda de aprobación. ¿Y qué pasa cuando ya no persigues la felicidad? Que dejas de vivir en función del futuro. Y ahí es cuando aparece la paz. No porque la hayas buscado, sino porque has dejado de escapar. La búsqueda constante es una forma de rechazo del presente. Y el presente es lo único que realmente tienes. Cuando estás completamente aquí, aunque sea por unos segundos, sientes una conexión inexplicable con la vida, con los otros, contigo. Y eso, que parece pequeño, es una revolución interna, porque transforma la forma en que percibes todo. Dejar de sufrir no es un logro, es una consecuencia de ver con claridad, de estar presente, de no alimentar la historia del yo. No necesitas llegar a ningún sitio, no necesitas convertirte en nadie, solo necesitas estar completamente aquí. Y esa presencia ya es transformación. Porque donde hay luz, la oscuridad no puede sostenerse. No porque luches contra ella, sino porque ya no tiene espacio donde habitar. Y si te preguntas cómo hacer esto, tal vez estás haciendo la pregunta equivocada, porque no se trata de cómo, se trata de ver lo que es, sin intención de modificarlo, verlo con tanta honestidad que no quede nada escondido. Y en ese acto de ver, el sufrimiento pierde su poder. No porque desaparezca mágicamente, sino porque ya no lo estás alimentando. Ya no te estás identificando con él. Y eso, aunque parezca simple, lo cambia todo. Mucho de lo que llamamos sufrimiento nace de la comparación. No solo con los demás, sino con uno mismo en otro momento, con una idea de lo que deberíamos ser. Esa constante comparación alimenta la sensación de carencia, de que falta algo, de que no estamos completos, de que no somos suficientes. Y desde ahí nace el deseo de cambiar, de alcanzar, de corregir. El deseo se convierte en una carrera interminable hacia un ideal que nunca se alcanza, porque ese ideal no es real, es una imagen fabricada por la mente, alimentada por el entorno, la cultura, la memoria. Cada vez que persigues una imagen, te alejas del presente, y en ese alejamiento aparece el sufrimiento, porque nada en el ahora parece suficiente cuando lo comparas con lo que imaginas. Pero si detienes esa comparación, si simplemente estás con lo que hay, empiezas a ver que en realidad no falta nada. El problema nunca fue la experiencia en sí, sino la interpretación. La mente dice, esto no es lo que quiero, esto no debería ser así, y esa resistencia es lo que duele, más que el hecho mismo. Cuando aceptas sin rendición pasiva, sino con presencia activa, surge una claridad profunda. No te vuelves conformista, te vuelves libre, porque ya no estás atrapado en el cómo debería ser. Estás completamente aquí, viendo, sintiendo, viviendo. Y desde ese lugar, cualquier cambio que ocurra no viene de la lucha,
sino de la comprensión. No hay nada más poderoso que una acción que nace desde la claridad y no desde el miedo. La mayor parte del sufrimiento se recicla en la mente. Son pensamientos repetitivos, loops mentales, emociones que no se liberan porque seguimos aferrados a lo que fue o a lo que podría ser. Y mientras más tiempo pasas en ese ciclo, más te identificas con él. Empiezas a creer que tú eres esa emoción, que tú eres ese pensamiento. Pero si te detienes, si haces una pausa consciente y observas lo que está ocurriendo dentro de ti, algo cambia. No necesitas combatirlo, solo necesitas verlo completamente. Y al verlo sin juicio, sin intención, ya no tiene el mismo control sobre ti. Este ver no es un ejercicio intelectual, no se trata de analizar, ni de sacar conclusiones. Es un ver silencioso, directo, que no necesita palabras. Una mirada que penetra el ruido y llega al fondo. Ese fondo es más estable que cualquier emoción, más verdadero que cualquier pensamiento, y está en ti. Siempre ha estado, solo que estaba cubierto por capas de ruido, miedo, creencias. Cuando todo eso se aquieta, lo esencial aparece. No tienes que buscarlo, solo tienes que dejar de huir de él. La mente te dice que necesitas entender todo para poder estar en paz. Pero a veces no hay nada que entender. Solo hay que sentir, solo hay que estar. Y eso es lo que más cuesta, porque implica rendirse a lo desconocido. Y el ego odia lo desconocido, le teme. Pero tú no eres el ego, tú eres eso que observa al ego. Y en cuanto lo ves con claridad, deja de dominarte. Se convierte en una herramienta. Ya no es el dueño de la casa. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de comprenderlo. No desde la mente, sino desde la conciencia. Y esa conciencia no tiene forma, no tiene nombre. No necesita explicación, solo necesita espacio. Y tú puedes dárselo, si dejas de llenar cada momento con pensamientos. Entonces aparece el silencio. Un silencio lleno, un silencio que no es vacío, sino pleno. Y en ese silencio, el sufrimiento no tiene raíces donde sostenerse. Quizá no se trate de cambiar el mundo, ni a los demás, ni siquiera a uno mismo. Quizás solo se trate de ver, con profundidad, con sinceridad, y desde ahí permitir que la vida se exprese como es, sin manipularla, sin condicionarla, sin miedo. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución, porque transforma cada interacción, cada pensamiento, cada silencio. Y no porque tú lo hagas, sino porque dejas de impedirlo. Esa es la paradoja. Al dejar de intervenir, empieza lo verdadero.